se hace parte del proyecto, ya no era solo una indicación, o sea, una moción parlamentaria. Casi eso, un mensaje presidencial. Sí, técnicamente. Exactamente, técnicamente como un mensaje presidencial. Y eso permitió ir incorporando en el diálogo, que además fue mucho más rápido porque es el gobierno el que pone las urgencias. Así es, como colegislador. Exactamente, entonces incorporar a los gobernadores, incorporar a los municipios, permitió que esto se fuera extendiendo. Y así como se fue escuchando a los gremios para ir moligerando las tasas, de la misma manera se fue escuchando a las comunas y a las regiones. Esto va a beneficiar directamente a las 302 comunas más pobres del país, lo que se ha establecido, porque andan unas tablas circulando por allí y se establecen algunos montos, pero eso es una simulación. Aclaremos eso, esas tablas que se han ido conociendo de a cuánto llegaría el aporte por el royalty minero a distintas comunas, es una simulación, no es un tema definitivo cuando se toma la distribución concreta, digamos, porque también ha generado crítica en algunos puntos. Y sí, esas tablas y esas cifras no quedan en la ley propiamente tal. En la ley lo que se dice cuáles son los criterios que se van a beneficiar. ¿Va a estar en el reglamento eso? Sí. Ya. Eso es en un reglamento que parte, o sea, que tiene que dictarse ahora. Y apunta a favorecer con diferentes fondos. Hay un fondo que va directamente a los gobiernos regionales y se distribuye como se distribuye el FNDR o los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Y esos aumentan por lo menos un 60-70% de lo que son los ingresos propios hoy día de los gobiernos regionales. Así es que es sustantivo el aporte. Y estos son recursos que además no se tienen que devolver, tampoco es necesario que los ejecuten durante ese año, si no los ejecutan durante ese año no los tienen que devolver y quedan para el año siguiente. Y con las comunas, hay dos tipos de comunas que se ven beneficiadas. Las comunas más vulnerables del país son 302 y hay algunas que no tienen ninguna relación ni directa ni indirecta con la minería, pero igualmente se van a ver beneficiadas por esto. Ministra, déjeme preguntarle por cuál ha sido su apreciación respecto a la mirada que tiene la industria sobre esta iniciativa que no es proyecto, que va a pasar a ser una ley de la República y comenzar a aplicarse desde 2024. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, declaraciones de la SONAMI que se muestran en cierta medida desconformes? De alguna manera lo que se escucha en la industria es, bueno, podría haber sido más complicado, podría haber sido peor para la industria en términos del proyecto original y la negociación, previo a la negociación. ¿Cómo lo ve usted eso? Y también dentro de toda esta discusión que se ha dado en tanto tiempo. Yo creo que también son buenas noticias para la industria, porque son muchos años en que existía esta incertidumbre respecto de que siempre estaba la amenaza de que iba a haber un royalty o de que se estaba pidiendo un royalty. Y lo que hemos hecho a través de esta ley en la que ellos han sido escuchados y han sido incorporadas sus inquietudes es moligerar la tasa y establecer estos topes. Este tope del 46,5 para las mineras que produzcan más de 80.000 toneladas al año. Topes diferenciados. Y 45,5 para las que produzcan menos que eso. Y eso permite decir que los promedios se van a mantener. Por ejemplo, en el caso de los grandes productores, en alrededor de 44, que es una cifra absolutamente compatible con lo que cobran otros países competidores directamente en el mercado del cobre, como son Australia, como es Perú, etc. Déjeme preguntarle eso, ¿no hace menos competitivo la situación, por ejemplo, que tiene la industria minera peruana? No necesariamente, porque son muchísimas las cosas que se ponderan cuando se evalúe esto. Y respecto de Perú, estamos casi parejos con los tributos y por lo tanto son muchas otras condiciones las que se balancean. De todas maneras, a mí me gustaría hacer referencia a un tema que no es menor y es cómo el cambio climático obliga a tomar adoptar una serie de políticas. Y obviamente que la descarbonización va junto con un aumento de demanda de lo que son los minerales críticos. Y dentro de eso está el cobre. Y se estima que la demanda por cobre va a aumentar muchísimo en los próximos años. Por lo tanto, más que estar compitiendo con los demás, nosotros como país
estamos aspirando a tener una producción de cobre cada vez más verde, con menos huella de carbono, que nos dé una competitividad mayor para los mercados internacionales y además de eso seguir siendo líderes en la producción. ¿Este impuesto en particular, este royalty, revaloriza el cobre en ese sentido al dejar parte de esa ganancia que finalmente no quedaba en el país, no quedaba en las comunas, en un hecho concreto? Sí, puede producir encadenamientos productivos, sobre todo uno esperaría que eso ocurriera en aquellas comunas y regiones que son propiamente mineras. Claro. Hay indicación específica en la ley respecto de cómo se tiene que invertir en investigación y desarrollo. Y por lo tanto, esa es una de las cosas que esperamos que ocurra. Aun cuando no está fijo los fondos en los que pueden ser ocupados, hay bastante libertad y flexibilidad respecto de que los territorios decidan en qué ocupan estos fondos. Usted decía, ministra Hernando, se termina con la incertidumbre, que eso finalmente, a juicio del gobierno, es positivo para la industria en términos de las inversiones futuras, de los proyectos, y eso lo hemos comentado y conversado también con distintos actores durante bastante tiempo aquí en Reporte Minero y Energético. Ahora, le hago la pregunta, que siempre ha estado en esta discusión del royalty minero, que puede también suceder en otros proyectos que tienen carga impositiva, digamos, reformas tributarias, por ejemplo. ¿Se va a desincentivar la inversión con este royalty minero? No creo. Nosotros en este minuto tenemos más de 53 proyectos mineros que están en diferentes etapas de avance. La inversión también en exploración ha aumentado entre el 2021 y el 2022 y esperamos que siga aumentando. Y nuestra intención precisamente es ir dando certeza jurídica a los inversores para que estas cosas se vayan materializando. Yo creo que esto va a destrabar una serie de proyectos que estaban detenidos un poco a la espera de ver lo que pasaba con el royalty y también con el proceso constitucional. Claro, que son temas, por supuesto, que están ahí. Le pregunto por reforma tributaria. Yo sé que ya es más del tema del Ministerio de Hacienda, se está buscando un pacto fiscal, pero en la industria pueden preguntar, bueno, ya hay certeza con respecto a lo que van a ser los montos del royalty. Sí. Ahora y el gobierno va a insistir en una reforma tributaria. ¿Eso también de alguna manera podría devolver algo de incertidumbre? Me fijo solamente en la industria minera por razones obvias, pero eso también se podría aplicar a otras. Pero recuerda que el royalty estableció estos topes y estos topes son la carga tributaria máxima, que incluye todos los tributos que tenga que pagar una minera. Por lo tanto, aun cuando los otros se modificaran, tiene ese tope. Claro. Ahora, hubo que ceder bastante, y uno se queda solamente con los topes. Es bastante más profundo y completo el proyecto de royalty en la discusión. Sí. Y esto de los topes, cuando hablábamos de 50%, 46,5%, se tuvo que ceder mucho de parte del gobierno para llegar a acuerdos finalmente y que saliera este proyecto. Este es un tema bastante complejo a la hora de calcular las tasas y además porque se parten de cálculos diferentes. Sí. Siempre el guarismo uno queda con el porcentaje, sí, el número, pero muestra mucho más. Para tratar de explicarlo, simplemente lo que se hizo fue tomar una industria modelo, es decir, voy a inventar mi propia empresa que va a tener tanto de inversión, va a ganar tanto en el año, etcétera, como una empresa modelo ideal. Claro. Y se le aplicaban las tasas a eso y veíamos cuánto daba. De la misma manera se tomaba el promedio de las 10 empresas más grandes, lo que habían tenido, las cifras que estaban publicadas y por transparencia. Por lo tanto eran cifras conocidas y se hacía correr el modelo. Pero no había acuerdo porque depende de quién calcule esto. Tú sabes que en materia financiera y de estadística los números se estrujan hasta que confiesan. Claro. Entonces claro. había dos no posiciones. Muchas veces. Entonces, como era muy difícil aproximar esas dos partes, se decidió establecer un tope, que partió en 50 y terminó en 46.5. Déjeme dejar algo claro también en esta conversación, ministra Hernando. ¿Qué pasa con este royalty en términos de la pequeña y mediana minería?
A tu juicio también de Acera en términos de esa transformación. Yo hablaba de la matriz energética, la matriz eléctrica, pero por sobre todo pensando también en un ecosistema de la industria. Hay dos grandes desafíos que siempre me comentan cuando hablamos en el programa: el almacenamiento, la transmisión. Y muchas veces dicen, en realidad, los dos juntos. Los dos juntos. Bueno, yo En creo generación se ha ido avanzando en una amplia gama, digamos, de opciones también y posibilidades que existen en Chile como fuente. todos los segmentos hoy día tienen desafíos y tienen exigencias que parecieran ser preocupaciones desde el punto de vista de las políticas públicas primero, que es donde principalmente se dan las señales de regulación que van a hacer los incentivos de cómo se invierten en estos distintos segmentos del sector eléctrico. Acuérdate que está la generación, lo que hablábamos de las tecnologías, ¿cierto?, que generan electricidad, pero luego la transmisión, la forma de transmitir energía, y luego la distribución, que es como llega a nuestros hogares, claro, o a los distintos tipos de usuarios finales. Al consumidor final. Y ahora se agrega un cuarto segmento, que se llama el almacenamiento. Y el almacenamiento tiene que ser entendido de una forma amplia. No es solamente almacenamiento eléctrico o baterías. También hay tecnologías de generación que tienen sistemas de almacenamiento que son condiciones adosadas, ¿cierto?, a la tecnología. Por ejemplo, la concentración solar de potencia. Nosotros tenemos una planta muy importante, Cerro Dominador, ¿cierto?, que tiene una conjunción de una planta solar, pero con esta concentración solar de potencia que en el fondo significa que puede almacenar energía que ha sido producida con la radiación solar, sí, pero que puede ser almacenada y transmitida en horarios distintos, ¿cierto?, a cuando fue producida. Es una gran gracia, porque finalmente a mí me explicaban, voy a ser bien simplista, pido perdón por eso, pero en términos, por ejemplo, de la energía solar que se produce y no se transmite y distribuye, energía que se pierde. Se llaman los recortes. Ahí está. ¿Cierto? Recortes, curtailment también se le dice, es el nombre como técnico, y efectivamente nosotros hoy día desde Acera vemos con preocupación cómo víctimas del propio éxito de las renovables, a propósito de ir instalando cada vez más capacidad instalada de energía solar principalmente, también de energía eólica, pero con distintas restricciones desde el punto de vista de transmisión, ¿no? No está toda la transmisión que se requiere, y también de la ausencia todavía de incentivos claros para el almacenamiento, que es lo que permite producir la energía en un momento del día y consumirla en otra. Claro. Eso ha ido determinando, ¿cierto?, y afectando los niveles de recortes de energía, o sea, energía que se podría haber producido, que no se inyecta al sistema, y luego una energía que se produce pero no se puede transmitir en el sistema por estas condiciones de falta de transmisión. Finalmente no se logra la capacidad óptima de generación. Y más que no se logre la óptima de generación. Mira, la demanda y la oferta de energía eléctrica siempre está en balance, ¿ya? El tema es cuáles son las tecnologías o el mix que entran a satisfacer una determinada demanda en un momento del tiempo. Y en la medida que, evidentemente, no logremos transmitir energía barata, sostenible, limpia, como la energía renovable, tenemos que mirar otras fuentes y empezar la producción entonces o determinar la necesidad de cubrir esa demanda con otros tipos de combustibles o tecnologías que son seguramente, primero, más contaminantes y también más caras. Claro, y ese es también el desafío, porque finalmente es hacer varios pasos atrás, digamos, en necesidad, justamente porque la demanda, de hecho, la demanda siempre aumenta. La demanda ha ido aumentando y además tenemos que tener súper claro que uno de los propósitos fundamentales de la reducción de emisiones del sector eléctrico también pasa no solamente por incorporar más energías renovables y almacenamiento, también más eficiencia energética. Y un tercer punto, que yo creo que además es parte de este aumento de demanda que uno prevé para los próximos años, la electrificación de los consumos. O sea, que al final tú y yo andemos en un auto que sea eléctrico. Claro, electromovilidad. Que tengamos calefacción y que también esta sea eléctrica. Todos esos usos que hoy día están más bien abastecidos por combustibles primarios fósiles, tienen que ir migrando, ¿cierto? Y por eso es tan importante la regulación que determine los incentivos que van a recibir esto que se llama la electrificación de los consumos. Otra causa también muy importante para los próximos años
que tiene que estar en este balance, en esta ecuación, son las necesidades que en el fondo vamos a tener como país, ¿no? Como economía, para el hidrógeno verde, que está presente hoy día en todos los discursos, en todas las discusiones, pero que sin embargo, sin una condición basal de energías renovables no convencionales competitivas, es muy difícil que logremos ese estado en donde queremos llegar a propósito de ser calificado, ¿cierto?, como una potencial mercado importantísimo, ¿cierto?, para el hidrógeno verde, para la producción. Claro. Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera, se nos termina el tiempo, pero Analía, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y vamos con otros temas. Sintec ofrece soluciones en soldadura y corte de metales para la industria minera. Esto con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir tiempos y costos. Su cartera de productos y servicios están diseñados para agilizar los procesos de corte y mejorar la calidad de las soldaduras, lo que resulta en ahorros económicos y mayor seguridad en la operación. Conocemos más en la siguiente. Es sabido que en la industria minera requiere una amplia cantidad de soluciones para toda su cadena productiva. Es por ello que, en el área de soldadura y corte de metales, Sintec, además de ofrecer una cartera de productos dirigidos a resolver esta necesidad, promete facilitar estos procesos al reducir tiempos y costos. Desde hace algún tiempo atrás estamos trabajando o trayendo como novedad todo lo que son los equipos de corte láser por fibra. Actualmente trajimos un equipo de 12 kW de potencia, que es un poco una novedad. ¿Y por qué es novedad? Porque si bien el corte láser ya está hace bastante tiempo desarrollado en la industria, pero no se trabajaba muy bien en alta potencia. Y justamente cuando hablamos de alta potencia, hablamos de altos espesores, que tiende a ser lo que se trabaja más enfocado en la industria minera o empresas que se dedican a prestar servicios a la industria minera. Hemos traído la familia de productos que cuentan con la tecnología ArcReach, principalmente basado en máquinas de soldar como la XMT 350 Filpro, más diferentes alimentadores que van a lograr desarrollar de mejor manera la industria de fabricación y mantenimiento de componentes mineros, así como también equipos enfocados a lo que es la fabricación y tendido de tuberías para desaladora.